Yo quiero saber de dónde vienen tus fuentes de información y también si es factible que se enfoque en el empoderamiento humano. Bueno, mis informaciones. Yo soy un entrante, no sé, no vengo de acá. Yo no tengo fuentes en la Tierra. Todo lo que mis informaciones vienen de fuera por captación telepática o porque yo lo he vivido. Entonces, yo tengo muy pocas encarnaciones físicas en este planeta. Y de donde yo vengo, no tengo cuerpo, soy una conciencia. Entonces, mi nombre cósmico es Yazron Yaz, y soy básicamente una conciencia cósmica de energía. Yo sería básicamente un ser de energía como antimateria. Y entonces, la información que yo les traigo a ustedes viene de mis vivencias y experiencias en el sistema de Sirius, Canopos, Pleiades, Arcturus, Aldebarán, Antares, Andrómeda, algunas experiencias también junto al sector occidental de la galaxia, a Orión específicamente, muchas experiencias que he tenido, pero no como una persona, un alma encarnando. Yo me podría colocar como un historiador que observo y almaceno informaciones y interajo con esos grupos cuando es necesario o cuando me es solicitado, que tengo que respetar la primera directriz. Entonces, normalmente actuamos, que yo soy de la supraconfederación, entonces actuamos a nivel de estudio y de evaluar la evolución de las almas que nosotros creamos. Yo vengo de un lugar donde le damos vida a la mónada y a las almas, de un contexto cósmico. Ustedes son nuestros hijos, a nivel de alma, a nivel de conciencia. Entonces, ustedes están en la materia, haciendo una prueba. Y a mí me mandaron acá para ayudarlos a entender un poco el mecanismo cósmico, básicamente eso. Esta prueba que estamos aquí haciendo, ¿qué finalidad tendría? Bueno, el problema es complejo, porque lo siguiente, el alma, lo más próximo que ustedes tienen científicamente de información sobre el alma sería la frecuencia de los neutrinos. El neutrino es una subpartícula que atraviesa la materia física bariónica, pero no la adultera. Entonces, lo que sucedió, todos nosotros venimos originalmente de un universo, de una brana, de una onda Brahma, de una otra dimensión muy sutil donde no existe la materia bariónica, lo podríamos llamar de materia, energía oscura y materia oscura. Nosotros vivíamos en esos lugares. Cuando el universo material se formató, o sea, la materia se formató de una forma más densa y se generó el universo que ustedes conocen como lo que es de ustedes, el alma de ustedes vino para este local a intentar una nueva propuesta de vida, a conocer una nueva forma de vida, y entró por la primera vez a la materia biológica. Entonces, en verdad, lo que la alma busca es el conocimiento, la capacidad de co-crear, la capacidad de ser igual a Dios o a la fuente que todo es. Para tener esa experiencia, esa capacidad y poder ser al final de un determinado tiempo, ser un hijo co-creador igual a quien nos crió a nosotros. Entonces podríamos decir que estamos jugando a papás y a mamás como los niños, A nivel cósmico, sí. imitando al adulto para poder aprender a ser ese adulto. Exactamente, pero hay un grande problema en ese proceso, que de donde nosotros vivíamos, o sea, de donde nosotros vinimos, nuestro origen, no existe la polaridad, no existe la posibilidad de hacer el bien o el mal. Tú cumples la energía y la ley, y punto. Cuando nosotros bajamos a este nivel, tenemos la oportunidad de hacer escoger entre la luz y la no luz, escoger entre ser una persona amorosa, tierna, y ser una persona negativa, agresiva, guerrera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros empezamos a co-crear un universo material, no solo en la Tierra, en varios otros sistemas estelares, donde se originó la guerra, la dualidad, la magia negra, el amor, el odio. Y eso nosotros a nivel de alma no lo teníamos claro, no lo sabíamos que era posible. Entonces nosotros estamos presos a la materia
por las propias energías desequilibradas que nosotros generamos. Entonces, para todos nosotros, incluso para nosotros de la Superconfederación, fue una gran sorpresa el experimento, porque de hecho existen miles de millones de almas de una luz magnífica atrapados a la Tierra, en nuestro caso terrenal, por la energía densa y pesada que vivimos en este planeta. Y el problema es que no hay cómo echarle la culpa a nadie. Es toda una secuencia de sucesiones de ellos desde antes del diluvio, desde antes de la propia llegada de los Anunnaki. Los Anunnaki, yo le digo a la gente que son los pelos de la cola del gato. Hay muchos rollos, mucho anterior. Si uno coge la historia de los Pleiadianos, de los Sirianos, de los Canopos y del propio Orión. Nosotros estamos simplemente repitiendo cíclicamente los errores del pasado de nuestros ancestrales estelares. ¿Y habría alguna manera o alguna diferencia, mejor dicho, entre elegir un camino o elegir otro camino, es decir, el camino de la oscuridad o el camino de la luz a nivel evolutivo? ¿Ambos te llevarían al mismo sitio? Sí. El que sigue el camino de la oscuridad acaba teniendo mucho más conocimiento, pero se demora mucho más que el camino del amor. El camino del amor es más rápido. Hay dos caminos de evolucionar en nuestro sistema galáctico, usando este local por en cuanto. El del espíritu y de la tecnología. O tú eres esclavo de la tecnología y necesitas de la tecnología para moverte en el universo, o tú usas el poder del espíritu. Entonces la gran diferencia entre los humanos convencionales y los grandes maestros es que, por ejemplo, nosotros usamos aviones para ir de un sitio al otro. Ellos no necesitan de aviones, se proyectan y se desmaterializan de un punto al otro, como lo hacía Sai Baba, Jesús, el Chico, Dáscalo y tanta gente que yo conozco. Muy bien. Y la segunda parte de la pregunta de Gerardo, que dice ¿de qué forma podemos aplicar este conocimiento, esta información para el empoderamiento humano? Aquí hay una zancadilla por lo siguiente. No es el poder, es cómo usarlo. La sabiduría es tener el conocimiento para desarrollar tu propio poder personal y saber usarlo con amor y de una forma armónica. Entonces, este es el gran problema de la humanidad. El poder significa usarlo de una forma a tener a alguien a su favor, o sea, alguien de esclavo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que separa a un mago blanco y un mago negro? El conocimiento es el mismo. La diferencia es que el mago blanco, él trabaja en armonía con el cosmos. Y el mago negro, él quiere tener súbditos. Entonces, él esclaviza a las personas a través del mismo conocimiento y poder. Entonces, cuanto más conocimiento uno adquiere, o yo les enseño a las personas en mis cursos, ellos son colocados a prueba de usar de forma correcta o incorrecta el conocimiento. Principalmente cuando entro en el área de la magia, cuando les enseño la capacidad de la magia. Tú puedes hacer magia de sanación, salvar vidas, como puedes también usar la magia para atrapar a una persona, simplemente porque tú lo quieres. Entonces, el problema que yo veo es que cuanto más conocimiento las personas adquieren, más fácil es caer, porque hay siempre el instinto de nuestra especie, de la raza Homo sapiens, de querer ser mejor que el otro. Entonces es un problema muy delicado, racial, no es solamente de nosotros en cuanto a alma. Tenemos un código genético que viene de pueblos guerreros. Los Anunnaki eran guerreros, los Pleiades son guerreros, los sirios fueron guerreros, los de Orión también, los Zeta y los grises también son guerreros, los draconianos más todavía. Entonces tenemos el problema de la dualidad, de la guerra, del conflicto, de siempre alguien mandar y otro ser obligado a obedecer. Y eso está en nuestro código genético. Y es el problema que yo veo en las escuelas de alto conocimiento cuando la gente llega a un nivel que quieren probar si ese conocimiento funciona atrapando a alguien. ¿Y realmente se puede llegar a cierto nivel sin pasar a esa línea, sin pasar ese...? Sí, se puede, pero depende mucho de tu forma de ser internamente. Entonces es delicado porque el 90% de los casos la persona cae, porque usa indebidamente el poder. Te lo comento porque yo tengo una teoría, ¿no?, al respecto, que es que
Cuando la persona llega a cierto nivel, como tú dices, de conocimiento, de manejo de técnicas o de energías, o llámalo X, llega a un grado en el que se endiosa o la endiosamos, los que estamos alrededor, que también colaboramos a ese proceso. Y entonces, cuando se cree Dios, no cuando te sabes Dios, que son dos formas diferentes, dos cosas diferentes. Una cosa es ser Dios, saber que eres Dios, en el sentido de que somos esa partícula divina, y otra cosa es creerte Dios, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando tú te crees Dios, es como que pierdes un poco de vista lo terreno y dejas de percibir el bien y el mal como tal, porque ya no percibes esa diferencia. Sí, exactamente. Entonces es como que te deja de importar. Bueno, si al final es lo mismo. Entonces esa conciencia te lleva a la desnaturalización, podríamos decir. Exactamente, pues, ese es más o menos el problema. Y dentro del seguimiento místico, esotérico y ufológico, eso es brutal. Porque pues, imagina, si tú como una persona que puedes orientar a cientos de personas, haces una conexión con un maestro como un Sananda, un Kutumi, una Kuan Yin, tienes una energía y vas a inducir a cientos de personas a una forma de energía psíquica. Ahora, si tú haces un contacto, una conexión con un Zeta, un Gris, un Draconiano, sin saberlo, por la historia del poder, tú vas a inducir centenas de personas a un foco energético que les interesa a ellos, no a nosotros. Normalmente estos seres trabajan con la esclavización por la propia religión. Por eso yo muchas veces les doy una alerta a las personas que mucho de la nueva orden mundial esotérica, de la era de oro, etcétera, es pura mentira. Es todo controlado por los Illuminati. Incluso, eso ya a años yo digo eso, el gobierno norteamericano tenía en el año 2002-2003 un plafón de dinero de 7, 8 millones de dólares para subvencionar canales norteamericanos, mexicanos y de otros países con dinero para que canalizaran solamente cosas que eran de interés del gobierno de ellos y que vangloriase el ego y el poder norteamericano incluso, ¿ya? Y eso hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces hay muchas movidas dentro de la área esotérica de la era de oro que son totalmente mentirosas, obscuras, que son mantenidas financieramente por fuerzas, digamos, no muy armónicas, ¿no? Y la gente tiene que tomar cuidado porque se dejan llevar por esa energía y sin saberlo. ¿Se disfrazan de algún modo? Quiero decir, te hacen creer que es una entidad. Que son maestros, que son extraterrestres, todo. Y se trabaja mucho con la parte psíquica porque usan narcóticos en tu comida, en tus cosas, y te inducen a un proceso psíquico de manipulación telepática. Eso empezó todo en el proyecto MK Ultra en los años 60. ¿Algún modo, algún tip para diferenciarlos? Es la frecuencia que emanan. O sea, un ser armónico tiene un campo electromagnético armónico y tú te sientes bien al lado de ellos. Cuando tú te encuentras con un mago, por así decir, del otro lado, tú sientes una energía muy fuerte, muy bonita, pero al mismo tiempo que te deja ansioso, te deja inquieto, porque es un campo que te va invadiendo y te va domando el cuerpo, te va tomando el cuerpo y tú pierdes tu capacidad de reactividad. Ya un ser armónico de amor, por ejemplo, un Gandhi, Mahatma Gandhi, su energía era fantástica. O sea, él era un maestro sin que nadie lo supiera y su energía naturalmente aplacaba a las personas. O sea, él consiguió desestructurar el imperio británico sin levantar un dedo contra nadie. Entonces ahí tú ves la diferencia. Gandhi no tenía ego. Él era simplemente una persona a servicio del amor y punto. ¿Ya? Entonces hay diferencias, tanto en la forma como la persona se expresa, en la forma como ella llega a las otras personas, como en su día a día. Hay muchas personas que son consideradas maestros, pero si tú lo ves en el día a día, son catastróficas. Sí. Ellos usan una máscara para confundir a las personas, pero ellas como personas son lo peor. Por eso hay que aprender el famoso dilema bíblico. Yo confundo el portugués y el castellano, a veces
muchos en piel de lobo, son corderos en piel de lobo. Eso es exactamente lo que pasa hoy a nivel mundial. Por eso es que la gente tiene que tomar cuidado. Yo siempre les digo a la gente que no hay que tener religión. Cuando tú te pegas a una religión, estás jodido. Hay que ser libre, incluso sin religión. Porque la fuerza, la famosa energía de Dios, como ustedes la llaman en la tierra, no existe en un templo. Está en todas partes. Los mejores templos son la naturaleza, las montañas, el mar, lo que sea. Entonces uno no necesita ir a un local o estar con una persona para hacer esa conexión. La conexión se hace a cualquier momento cuando tú estés en la frecuencia correcta. Y los mejores lugares para mí es la naturaleza, para tener esa conexión. Es cierto, estoy de acuerdo totalmente contigo. Yo, todo esto que hemos hablado, que nos ha contado, ha salido de una sola pregunta. Tengo como 20. Como comprenderéis, si yo sigo haciendo preguntas, mis dos compañeros no dicen ni mu. De manera que, si os parece, les voy a ir dando paso y vamos jugando un poquito con la temática.